Estamos empezando el mes de la Biblia dedicado a reflexionar un poco más sobre la palabra de Dios presente en la vida de la Iglesia, presente en nuestras familias, alimento para la sesión de cada día. Y fíjense, justamente las lecturas del día de hoy nos interrogan sobre nuestra fidelidad a la palabra de Dios, a los mandamientos que el Señor nos da. Nos preguntaríamos esta mañana si es una fidelidad que nace del corazón, si es más bien un simple y superficial legalismo, el intento de cumplir con la ley de manera superficial, o hasta si instrumentalizamos nosotros la ley del Señor para justificar nuestra conducta, a veces nuestras malas acciones. En la primera lectura, Moisés nos invita a observar los mandamientos de Dios. Y la motivación de esta observancia es profunda, es que Dios no pone obligaciones, no pone normas restrictivas al hombre, sino que lo hace para que el hombre tenga vida. Observar los mandamientos es para que tengamos nosotros vida. Lo dice el profeta Ezequiel en un texto muy lindo: pondré en ustedes mi espíritu para que guarden y cumplan con mis mandamientos. La ley entonces, según las Escrituras, no está en contra del hombre, sino es para el hombre, para su propio bien, para que tenga vida y vida plena, es decir, tenga a Dios consigo, tenga la vida de Dios. Esta ley que Moisés propone al pueblo de Israel le permite justamente al pueblo existir, vivir, ser una nación en su viaje hacia la tierra prometida, de un pueblo de tribus nómadas, diferentes, dispersos, se convierten en una nación homogénea, una realidad religiosa y social, con una identidad propia. La ley, los mandamientos que Moisés da, son el fundamento y la garantía de su existencia, de su libertad. Ya no son esclavos, son un pueblo libre. Y han sido liberados justamente para servir a Dios. Escuchar los preceptos de Dios es fuente de vida para ellos. Tendrán a un Dios cerca de ellos. Tendrán una tierra prometida en la cual vivir y habitar. Y tendrán una sabiduría como ningún otro pueblo tiene. Esta es la gran ventaja, supremacía, diría alegría del pueblo de Israel. Su identidad, su superioridad es fundarse en Dios que les habla, es fundarse en la ley que Dios les da, y entonces es sentirse pueblo de la alianza, pueblo que observa la ley, pueblo que vive en la vida de Dios. Este debería ser también para nosotros el sentido de la ley en cualquier sociedad, en la nuestra y en todas las demás. Lo decíamos con mucha claridad los obispos en la carta pastoral a los católicos en la Bolivia de hoy del año pasado. Decíamos, las leyes deben ser instrumentos indispensables para normar la convivencia justa y armoniosa al servicio del bien común. Las leyes para la convivencia y el bien común de los hermanos. También, pero, alertábamos frente a algunas dificultades o posibles desviaciones y decíamos a la comunidad, hay casos en que es evidente una falta de equidad y transparencia en los procesos judiciales, en los que no prima la búsqueda de establecer la verdad de los hechos, sino otros intereses, como el político o el económico, con el riesgo que los implicados se sientan víctimas de persecuciones políticas. Las motivaciones políticas en la aprobación y aplicación de las normas deslegitiman lo bueno y necesario que pueden haber en ellas. Además, decíamos siempre los obispos en aquel momento, pero creo que es de actualidad, la aplicación de algunas leyes están supeditadas a la interpretación
subjetiva de las personas, de las autoridades, colocando en situación de indefensos a eventuales acusados o procesados. Es un riesgo, una tentación que hay que superar buscando la finalidad de la ley, que es construir una fraternidad y una convivencia más justa. A Jesús y a los suyos se los acusa de no cumplir con la ley de Moisés. Frente al tribunal de los sacerdotes se lo acusa de no respetar el templo, de no respetar el sábado o el lavado de las manos, de los vasos. Frente al tribunal de Pilato se los acusa de instigar a la traición y de no pagar impuestos. La finalidad con Jesús no era buscar la verdad, sino callarlo, sino condenarlo. Su verdad, su buena noticia, su predicación, su nueva ley da miedo a la gente de aquel día, de aquel tiempo. Y entonces es necesario silenciarlo a este hombre. Mejor que un hombre muera para todo el pueblo. Así lo dice el sumo pontífice de aquel momento. También hoy podemos intentar nosotros silenciar la verdad, acallando a quienes dicen la verdad con valor, con coherencia, y la defienden también con coraje. Lo han hecho con Jesús en un proceso injusto. Han querido crucificar la voz de la verdad. Pero fíjense, la verdad ha vencido hasta la muerte. Y siempre, nos dice Jesús, surgirán voces que lejos de sucumbir al miedo y de acatar el amedrentamiento, honrarán la verdad, porque la verdad está cimentada sobre la ley del amor, porque la ley y la verdad están cimentadas en Dios. Me pregunto, ¿cuál es la actitud de Jesús frente a la ley? Hagamos algunas reflexiones. Primero, Jesús dice abiertamente, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir con toda la ley, hasta las pequeñas comas de esta ley. Y la suya es una obediencia a la voluntad de Dios, una obediencia filial, total, plena, hasta dar su vida en la cruz por nosotros. Jesús asume y cumple la voluntad de Dios para revelarnos a nosotros el Dios de la vida, para manifestarnos la dignidad de nuestra persona humana y como siervo para ponerse al servicio de la vida de nosotros, sus hermanos. Entonces cumple la ley de Dios para manifestarnos que Dios es Padre bueno con nosotros. Una segunda actitud de Jesús. Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos, como hemos escuchado, que honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Son capaces de disfrazarse como santos, como perfectos, como buenos, pero por adentro a estos fariseos los corroe la envidia, el engaño, el egoísmo, la avaricia, la codicia y toda clase de maldades, el orgullo, así como lo dice justamente el Evangelio de hoy. También Jesús, otra reflexión, va más allá de la letra muerta de la ley y llega al espíritu profundo de la ley de Moisés y de la ley que Dios le ha revelado a él. Y la repropone a nosotros una nueva síntesis con un nuevo mandamiento. Acordémonos cuando nos dice, ámense los unos a los otros. Perdonen no 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Y hasta lo más fuerte, amen a sus enemigos, cosa que de veras nadie podía aceptar. Su ley entonces vemos que revela el amor de Dios y quiere anunciarlo para que todos lleguemos a ser hermanos entre nosotros, todos, hasta los confines de la tierra, sin distinción de persona, de raza, de cultura. Otra actitud de Jesús. Jesús mueve todo el significado de la ley del exterior al interior de la persona, de los labios al corazón de la persona.
La grandeza de todo acto humano y todo lo que lo convierte en fruto bueno o malo es la intención, es el corazón del hombre. Es de allí donde vienen, como decía el Evangelio esta mañana, la fornicación, el robo, el asesinato, el adulterio y toda clase de estas maldades. En cambio, del corazón del discípulo fiel al Padre viene la justicia, la rectitud, el rechazo a la calumnia, el amor a la verdad, el rechazo al soborno, el rechazo de la corrupción, el amor al hermano, así como hemos proclamado esta mañana en el Salmo responsorial. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? Quien practica la justicia, quien ama la verdad. Es el momento de hacernos una pregunta más. ¿Y Jesús, a quién dice todas estas cosas? ¿Solo a los fariseos de su tiempo? Entendamos bien, nos dice Jesús, entiendan bien cuando vuelve a llamar a la gente. Esas palabras pronunciadas aquel día por Jesús a sus discípulos se dirigen hoy a cada uno de nosotros. De hecho, el fariseísmo no terminó con los fariseos, sino que es parte, atañe a la vida de cada uno de nosotros, a la vida religiosa, social, política de las personas de todos los tiempos. Siempre estamos frente a la tentación de reducir la fe a prácticas religiosas y creer que el más piadoso o el más justo con Dios, el que hace muchos rezos, muchas peregrinaciones, muchas devociones o rosarios. Son cosas buenas estas, no podemos decir que no, faltaría que no tengamos una vida espiritual o devociones, pero si no vivimos en el amor a Dios y a los hermanos, estas cosas ya no sirven de nada. Somos, como dice la Escritura, cémbalos que resuenan o bombos vacíos que retumban y nada más. En la vida social y familiar también constatamos, a pesar de tantos discursos nuestros de autenticidad, de transparencia, que sigue habiendo hipocresía. Estamos más preocupados de la apariencia, de la exterioridad, del juicio de la gente. No nos gusta que nos conozcan en profundidad. Ocultamos lo que hay adentro, nuestros errores, nuestros límites. Queremos aparentar. Quiero terminar un poco la reflexión esta mañana meditando una parte de esta segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, donde él nos invita a contemplar a Dios como la fuente viva de todo lo bueno, de todo lo perfecto, de todo lo santo. Y nos dice, escuchen a la palabra de Dios. La invitación es a escuchar con docilidad esta palabra y a acogerla como si fuéramos terreno fértil para que esta palabra sembrada en nosotros pueda dar realmente fruto. Pero no acaba ahí. Sigue adelante el apóstol Santiago y nos dice, pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con escucharla. El verdadero discípulo hoy es aquel que da testimonio de la palabra con la caridad, con su vida. Dice siempre en la lectura de hoy, ocúpense de las viudas y de los huérfanos. Eran dos categorías de personas en aquel tiempo, pobres, los más pobres entre los pobres y los que estaban de verdad apartados y rechazados de la gente. La construcción de la fraternidad, el servicio a la justicia y la paz, el compromiso por el bien común, la atención a los últimos y pobres y el amor a la verdad deben guiar todo comportamiento nuestro y deben ser las piedras angulares fundamentales para la convivencia social y la construcción de una nueva humanidad. Estamos celebrando justamente esta Eucaristía al comenzar el mes de la Biblia, donde Dios nos da su vida, se hace cercano a nosotros, nos reúne con una nación santa, convocados a ser su pueblo.
alimentados por el pan de la palabra, por el pan que es su cuerpo, manifestemos, hermanos y hermanas, al mundo el rostro misericordioso del Padre, que ama a todos y quiere que todos sepamos amarnos como Él nos ha amado.